Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 46. El pilar absoluto. En menos de media hora, el búho invadió por completo y superó la sucursal del 2-2 distrito del CCG. Incluso con Kimura liderando personalmente un escuadrón de élite de investigadores, no pudieron resistir el ataque del búho. Cuando Yoshimura llegó a la parte más profunda de la rama del 2-2 distrito, significó que el CCG en esa área había caído por completo. Dentro había numerosos documentos clasificados, pero a Yoshimura no le interesaban. Lo que sabía superaba con creces todo lo que estos archivos podían revelar. Su verdadero objetivo al atacar la rama del 2-2 distrito era crear tanto caos y atención como fuera posible, redirigiendo la atención tanto de V como del clan Wasu hacia sí mismo. A pesar de su invasión, oleadas de investigadores de bajo rango seguían llegando para desafiarlo. Sin embargo, Yoshimura no tenía intención de hacerles daño proactivamente. En cambio, esperó a que atacaran primero y luego los incapacitó. Es importante destacar que se abstuvo de matar. Yoshimura, ahora envejecido, hacía tiempo que había dejado de desear quitar vidas, ya fueran humanas o ghoul. Media hora antes, cuando el búho apareció por primera vez en la sucursal del 2-2 distrito, se envió una solicitud inmediata de refuerzos a la sede del CCG y a otras sucursales. Entre los primeros en responder convocados estaba Byakuya, quien previamente había repelido al búho y era considerado el candidato ideal para esta misión. En ese momento, Byakuya estaba en la escuela. Su teléfono sonó de repente, interrumpiendo la clase. Al ver que la llamada provenía de la sucursal del CCG del Distrito 13, rápidamente se levantó y se dirigió al maestro. Lo siento, ha surgido algo urgente. Necesito irme. Sin esperar respuesta, abandonó el aula. Dada la cronología de la llamada, Byakuya estaba seguro de que estaba relacionada con el búho. Basándose en su comprensión de la cronología, coincidía perfectamente con el ataque de Yoshimura al segundo distrito. Cuando respondió a la llamada, sus sospechas se confirmaron. El búho tuerto había lanzado un ataque contra la sucursal del distrito 2. Byakuya sabía que este no era el verdadero búho tuerto, sino Kuzen Yoshimura disfrazado de su hija. Investigador Byakuya, la rama le ha solicitado específicamente refuerzos. Arima también le acompañará. No hace falta que Arima venga. Está monitoreando a Lantern. Me encargaré de esto yo solo. Byakuya no tenía intención de involucrar a Arima. Ya había decidido aliarse con V como su limpiador, mientras que Arima se oponía. No había razón para involucrarlo más. Entendido. Por favor, diríjase al segundo distrito inmediatamente. La persona del otro lado de la llamada no insistió en el tema. Pocos dentro del CCG, salvo ciertos miembros de alto rango, conocían la verdadera fuerza de Arima. Para la mayoría, era solo otro investigador de segunda clase. Después de colgar, Byakuya abandonó inmediatamente la escuela y se dirigió al 2-2 distrito. Mientras tanto, el CCG reunió otros refuerzos, liderados por el investigador asociado de clase especial Kasuka. Este grupo de trabajo temporal incluía investigadores de primera clase como Kureo Mado y Yukinori Shinohara, con el objetivo de retrasar el avance del búho hasta que llegaran los investigadores de clase especial. Desafortunadamente, la mayoría de los investigadores de clase especial estaban ocupados con otras misiones críticas y no pudieron ser desplegados de inmediato. La pérdida del investigador de clase especial Mikito Uri en la batalla contra el búho tuerto solo agravó la escasez de personal del CCG. Así pues, el objetivo principal del grupo de trabajo temporal era retrasar al búho en lugar de derrotarlo por completo. Depositaban sus esperanzas en Byakuya para repeler al búho una vez más.
Cuando Byakuya llegó al 2-2 distrito y se unió a los refuerzos, la invasión del búho ya llevaba media hora en marcha. Investigador Byakuya, contamos con usted nuevamente, dijo Kasuga con un dejo de vergüenza en su voz. A pesar de ser el más joven del grupo, Byakuya era su mayor esperanza, incluso para el experimentado investigador asociado de clase especial. No hay problema. Es mi deber, respondió Byakuya con calma. Al examinar al grupo de trabajo, reconoció varias caras, incluidas las de Kasuga, Kureo y Shinohara. En ese momento, Shinohara era un joven, un investigador de primera clase aliado con Kureo Mado. En el futuro, sería conocido como uno de los 7 investigadores de clase especial del CCG, ganándose el título del invulnerable Shinohara. ¿Es este el legendario investigador Byakuya, quien él solo repelió al búho tuerto? Es tan joven. Y en aquel entonces, solo era un investigador de segunda clase. ¿Quién hubiera imaginado que un investigador de segunda clase se enfrentaría a un Ghoul de la SSS? Es un verdadero prodigio. ¿Pero es un uniforme escolar? ¿Sigue yendo a la escuela? No, escuché que el investigador Byakuya se está infiltrando en una escuela como parte de su misión para investigar a Lantern. Sus murmullos se interrumpieron cuando Kasuga intervino bruscamente. Concéntrate. No es momento de charlas. Un solo error contra el búho podría costarte la vida. ¿Sí? Los investigadores se enderezaron, plenamente conscientes de la gravedad de su misión. Para muchos, este fue su primer encuentro con un Ghoul clasificado SSS, y posiblemente el último. ¿Ya prepararon sus testamentos? Déjenlos en el vestíbulo del CCG antes de que nos dirigimos a la ubicación del búho, les recordó Kasuga con solemnidad. Byakuya, habiendo olvidado este protocolo, pidió casualmente una hoja de papel y un bolígrafo, garabateando un rápido testamento. Todo el proceso de publicación avanza sin contratiempos. Señorita Takatsuki, por favor, siga creando sin preocupaciones. Asen Takatsuki, por supuesto, lo escribió apresuradamente, sin pensarlo mucho. Con los preparativos completos, Byakuya lideró al escuadrón hacia el búho. Más precisamente, hacia el búho no matador. Capítulo 47. Enfrentando al búho solo. La sucursal del CCG del 2-2 distrito había sido invadida por el búho y toda el área fue bloqueada para evitar que los civiles quedaran atrapados en el caos. Cuando el equipo de apoyo llegó a la sucursal, se encontraron con escenas de absoluta destrucción y caos, así como con algunos investigadores heridos que aún no habían sido evacuados. Aunque los heridos habían sufrido diversos grados de daño, ninguna herida ponía en peligro su vida. Podían permitirse esperar para recibir tratamiento. Sin embargo, el equipo de apoyo no tuvo tiempo de ayudarlos. Su objetivo era claro. Enfrentarse al búho en lo profundo de la rama. Momentos después, el escuadrón llegó a la zona donde se encontraba el búho. Un gran número de investigadores ya habían caído en combate. Incluso el escuadrón de élite liderado por Kimura, a pesar de sufrir graves heridas, seguía resistiendo con desesperación. Investigador Kimura, lo ha hecho bien. Por favor, tómese un descanso ahora, dijo Byakuya con calma mientras daba un paso adelante. Su mirada se fijó en Yoshimura, quien había adoptado su forma Kakuja. Como era de esperar, en ese periodo, la forma Kakuja de Yoshimura era más grande que la de Eto. Investigador Byakuya, ahora depende de usted, dijo Kimura con una sonrisa irónica, permitiéndose finalmente respirar aliviado. Habían logrado resistir el tiempo suficiente para que Byakuya llegara. Lo que no sabían es que Yoshimura se había estado conteniendo. Luchaba con cuidado, asegurándose de no matar a nadie. De no ser por esto, los habrían aniquilado hace mucho tiempo. Byakuya asintió levemente y se acercó al búho, llevando 2 maletas Kinke en sus manos. Incluso frente a un Ghoul clasificado SSS, no mostró ningún rastro de miedo. El búho, más exactamente, Yoshimura, miró al joven investigador que tenía delante y sintió una punzada de familiaridad. ¿No era este el adolescente humano que había llegado ante Eiko hacía apenas unos días? En ese momento, Yoshimura no se había dado cuenta de que el niño era un investigador del CCG, y mucho menos el miembro más fuerte del equipo que ahora lo enfrentaba. Investigador Kasuga, ¿deberíamos ayudar a Byakuya?
Preguntó Shinohara, preocupado mientras veía a Byakuya enfrentarse al búho solo. No es necesario. Solo quédate atrás y observa, respondió Kasuga con firmeza. Si actuamos imprudentemente, solo lo frenaremos. Ella era la única presente que había presenciado la batalla de Byakuya contra el búho tuerto en el distrito 24. Sabía perfectamente que su fuerza era completamente diferente a la de ellos. Si ella misma había sido una carga en aquel entonces, ¿cómo podrían ahora los demás estar mejor? Entendido, respondió Shinohara, sintiendo una ola de asombro. ¿Qué tan aterradora era la fuerza de Byakuya, si incluso alguien como Kasuga reconocía que serían una carga para él? Para entonces, Byakuya había abierto sus maletas, revelando dos kinkes: Sombra de Luna y Espíritu del Viento. Aunque una era una katana y la otra un estoque, las manejaba simultáneamente con destreza. Desplegando una velocidad y un poder asombrosos, cargó contra Yoshimura. Sin embargo, los brazos Kagune de Yoshimura, enormes e incluso más grandes que los de Eto, bloquearon fácilmente sus ataques. Los kinkes de clasificación A eran mucho más potentes que los de clasificación B, pero contra Yoshimura, todavía no fueron suficientes. La capacidad regenerativa de Yoshimura era monstruosa. Si el daño infligido por Byakuya era de 80, su regeneración era de al menos 100, superando con creces el daño infligido. Por ejemplo, en el momento en que Byakuya cortó uno de los brazos Kagune de Yoshimura a la altura del codo, la extremidad cortada ni siquiera tuvo tiempo de caer antes de regenerarse por completo. Por eso, a pesar de luchar contra innumerables investigadores, el cuerpo de Yoshimura apareció completamente ileso. Incluso en la línea de tiempo original, un Yoshimura envejecido y debilitado con fuerza en declive podía soportar los esfuerzos combinados de dos investigadores de clase especial. Era evidente que durante la operación supresión del budo, Yoshimura se había dejado derrotar. Aún así, el CCG había necesitado un esfuerzo enorme para derrotarlo. La reputación de Yoshimura como el Ghoul de sangre pura más fuerte permaneció indiscutible. Si atacar los brazos del Kagune es inútil, tendré que apuntar al Kakurou, Byakuya pensó para sí mismo, analizando la situación. No había otra opción. Sin dañar el Kakurou, sería imposible siquiera herir a Yoshimura, y mucho menos repelerlo. En ese momento, Yoshimura blandió uno de sus brazos Kagune hacia Byakuya en un golpe devastador. Byakuya predijo la trayectoria con su Mangekyo Sharingan y lo esquivó con precisión. Aprovechando la posición elevada del brazo del Kagune, asestó un preciso corte ascendente con la katana Monsadou, apuntando al área vulnerable debajo del brazo. Allí se encontraba el Kakurou, el punto débil del Ghoul y su zona más frágil. El golpe fue efectivo. Herir al Kakurou ralentizó considerablemente la regeneración de Yoshimura, ya que esta era la parte más difícil de sanar del cuerpo de un Ghoul. Yoshimura estaba visiblemente sorprendido de que este joven investigador hubiera logrado herir a uno de sus Kakurou. Sin embargo, una sola lesión de Kakurou no fue un problema significativo para él, quien tenía múltiples Kakurou en todo su cuerpo. Rápidamente contraatacó, disparando una ráfaga de proyectiles desde su Kaku a corta distancia. Su objetivo no era matar, sino incapacitar al joven investigador. Normalmente, los proyectiles Ukaku se consideraban ataques ligeros, pero en manos de Yoshimura y su hija Eto, se volvían devastadores, con formas que variaban según el alcance. A corta distancia, los proyectiles parecían lanzas, capaces de destruir incluso kinkes de clasificación S a menos que estuvieran fuertemente reforzados. Afortunadamente, el Sharingan de Byakuya le permitió predecir el ataque. Saltó hacia atrás, evadiendo por poco el ataque mortal. Mientras tanto, los investigadores que observaban desde la barrera estaban atónitos. La precisión y la audacia de la maniobra de Byakuya, atacar al Kakurou desde un ángulo tan peligroso y a tan corta distancia, fueron notables. Solo alguien con absoluta confianza en su habilidad, precisión y reflejos podría intentar semejante hazaña. Kimura empezó a darse cuenta de que Yoshimura se había estado conteniendo durante su batalla anterior. Los proyectiles Ukaku por sí solos podrían haber destrozado sus kinkes. Esperar. Kasuga y Kimura intercambiaron miradas y sus expresiones se volvieron serias. ¿Byakuya realmente estaba intentando derrotar al búho tuerto?
Pero su misión era solo ganar tiempo. ¿Por qué luchaba con tanta agresividad? Capítulo 48. El búho se retira. Después de que Byakuya evadió el ataque Kagune lanza de Yoshimura, avanzó una vez más para atacar el Kakurou del búho. Aunque manejaba una katana y un estoque, su técnica podría describirse como de doble empuñadura. El dominio de Byakuya con las espadas dobles se había vuelto cada vez más refinado. A medida que sus ataques se intensificaban, hubo un momento en que Yoshimura bajó la guardia. En ese instante, la espada de Byakuya golpeó de nuevo el Kakurou en el brazo derecho de Yoshimura. Esta vez, la regeneración no pudo seguir el ritmo. Todo el brazo del Kagune derecho, incluyendo el Kakurou, fue cercenado y cayó al suelo. Un brazo. El investigador Byakuya le cortó uno de los brazos al búho muerto. Un investigador atónito que observaba desde atrás exclamó con incredulidad. Los investigadores presentes quedaron atónitos. Byakuya no solo pudo plantarle cara al búho tuerto, sino que incluso logró amputarle un brazo. Si este ritmo continuaba, existía la posibilidad de que Byakuya pudiera derrotar al búho tuerto. Al presenciar la escena, los ojos de Kasuga brillaron de emoción. Podía percibir claramente que Byakuya era mucho más fuerte ahora que durante su encuentro en el Distrito 24. Era difícil imaginar cómo fue posible esta mejora en menos de medio mes. ¿Será que, durante su anterior combate contra el búho tuerto, Byakuya había estado conteniendo su verdadera fuerza? Esto parecía muy probable. Especialmente considerando que el Kinke que Byakuya estaba usando actualmente era solo de clasificación a su potencial estaba lejos de su límite. Cuando Byakuya finalmente manejara Kinkes de mayor calificación, su poder probablemente alcanzaría niveles inimaginables. Pensar que ambos somos investigadores de primera clase, me siento indigno del título, murmuró Shinohara, humillado por la comparación. Te lo dije, Byakuya está en un nivel completamente diferente. Sus habilidades superan las de un investigador de primera clase, así que no hay necesidad de compararse con él, dijo Kureo, tratando de consolarlo. Para ser justos, Shinohara ya era uno de los mejores investigadores de primera clase. Antes de la llegada de Byakuya, él y Kuroiwa eran considerados los investigadores de primera clase más prometedores del CCG. Pero la aparición de Byakuya fue simplemente demasiado abrumadora, haciendo que incluso las estrellas más brillantes palidecieran en comparación. Tienes razón, pero ahora me doy cuenta de que tengo que esforzarme aún más. Dijo Shinohara con determinación, transformando su frustración en motivación. Después de cortar uno de los brazos de Yoshimura, Byakuya hizo una pausa temporal. Parecía que estaba descansando, pero en realidad, le estaba dando a Yoshimura la oportunidad de retirarse. Byakuya tenía un profundo respeto por el gerente ante Iku y no tenía ningún deseo de hacerle daño a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, el búho no mostró intención de retirarse y atacó de nuevo con el brazo Kagune que le quedaba. Yoshimura sintió que la perturbación que había causado no era suficiente para lograr sus objetivos. Incapaz de comunicarse con Yoshimura, Byakuya suspiró interiormente. Parecía que no tenía más opción que cortar el brazo restante del Kagune para obligar a Yoshimura a retirarse. Uchiha Byakuya se movió nuevamente. La velocidad de Yoshimura era increíble, desesperantemente rápida para la mayoría de los investigadores. Pero frente a la superior perspicacia del Mangekyo Sharingan, sus movimientos eran ineficaces. Aunque Yoshimura se movió rápidamente, no pudo asestarle un solo golpe a Byakuya. Desde la perspectiva de los investigadores que observaban, la velocidad de la batalla era vertiginosa, y se sorprendieron de que Byakuya permaneciera completamente ileso. Después de un borrón de espadas destellantes, Byakuya cortó el brazo Kagune restante del búho. Habiendo perdido ambos brazos Kagune, el poder de combate de Yoshimura se vio severamente disminuido, dejándole sin otra opción que retirarse. El Kakurou cortado no pudo regenerarse lo suficientemente rápido, por lo que necesitó tiempo para recuperarse. El búho saltó repentinamente y aterrizó en la pared de un edificio cercano. A pesar de su enorme tamaño, se desplazó velozmente por la pared antes de alzar el vuelo con la agilidad que le otorgaba su Kaku Kagune. En cuestión de segundos, el búho huyó. Din.
El anfitrión ha completado con éxito la misión 1. Durante el tercer ataque al CCG del Distrito 2, repele al búho no asesino. Recompensa: 100 puntos de atributo. Misión 1 completada. Activando la misión 2. Misión 2. Reconciliar a padre e hija. Mediar en la tensa relación entre Kuzen Yoshimura y Eto Yoshimura. Recompensa: 100 puntos de atributo. Byakuya no persiguió al búho. Desde el principio, su objetivo había sido obligar a Yoshimura a retirarse. Incluso si hubiera querido perseguirlo, las capacidades físicas actuales de Byakuya, aproximadamente 3 veces superiores a las de un humano promedio, no habrían sido suficientes. Solo el uso de Kamui le habría permitido acortar la distancia. Pero no hacía falta. Su objetivo ya estaba cumplido, y no veía sentido en desperdiciar células RC ni energía Sharingan en la persecución. ¿De verdad se retiró el búho tuerto? ¿Significa eso que ganamos? Los investigadores estaban muy contentos. Cuando se acercaron a Byakuya para revisarlo, no encontraron heridas, solo algo de ropa dañada. Fue increíble. Anteriormente, Kuroiwa solo había logrado repeler al búho tuerto con fuertes refuerzos y él mismo sufrió graves heridas. Sin embargo, Byakuya se enfrentó al búho solo, cortó ambos brazos del Kagune, lo obligó a retirarse y permaneció completamente ileso. Esta actuación milagrosa fue casi increíble. Investigador Byakuya, excelente trabajo, dijo Kasuga con una voz llena de admiración. Ella rápidamente transmitió los resultados a la sede del primer distrito del CCG. La operación fue un éxito. El búho tuerto fue repelido, gracias únicamente al investigador Uchiha Byakuya. Capítulo 49. Promoción. Tras esta batalla, la fuerza física de Byakuya estaba casi agotada. Incluso con un físico 3 veces más fuerte que el de un humano promedio, seguía siendo insuficiente. Además, los 2 kinkes de clasificación a que manejaba, Moon Shadow y Wind Spirit, estaban a punto de romperse. La armadura Kagune de la forma Kakuja de Yoshimura era increíblemente gruesa, y su durabilidad llevó a sus kinkes al límite. Sin embargo, además de ganar puntos de atributo, Byakuya consiguió otro premio importante. Los 2 brazos Kagune del búho. Dado que los brazos fueron arrancados junto con sus Kakunous, ambos podrían usarse para fabricar el Kinke con clasificación SSS conocido como búho. El SSS calificó a Kinke. Búho en la historia original, los Kinkes forjados a partir de estas armas, eran empuñados por Arima y Kaiko, respectivamente. Arima lo llamaba búho, mientras que Kaiko simplemente lo llamaba Kuzen. Aunque Yoshimura perdió sus 2 brazos, eventualmente los regeneraría después de algún tiempo. Después de la operación, el escuadrón de apoyo regresó a la sede del CCG en el primer distrito para recibir sus condecoraciones. Debido a las abrumadoras contribuciones de Byakuya, fue reconocido como premio al mérito especial y ascendido a investigador asociado de clase especial. También fue designado jefe de la sección 2 del distrito, lo que le otorgó el mando sobre todas las operaciones del distrito. En cuanto a los demás investigadores del escuadrón de apoyo, aunque no lograron ninguna hazaña significativa, su voluntad de actuar les valió recompensas monetarias. Nadie más que Byakuya recibió un ascenso. Durante este tiempo, fue convocado por Tsuneyoshi Wasuu, el presidente del CCG, para discutir planes futuros. En un gran edificio parecido a un palacio, Byakuya se reunió con Tsuneyoshi, un hombre mayor de cabello blanco y aire de autoridad, sentado en una silla similar a un trono. Byakuya sabía muy bien que Tsuneyoshi era mucho más que el presidente del CCG. También era el jefe del clan Wasuu, una familia con una larga historia e inmensa influencia. Además, Tsuneyoshi no era un anciano común y corriente. Había sometido y capturado personalmente a la Ghoul de la SSS, la madre sospechosa, aunque ésta había escapado recientemente del centro de detención de Ghouls del Distrito 23, Cochlea. Actualmente se desconoce su paradero. Uchiha Byakuya, comenzó Yoshitoki en un tono severo, si mal no recuerdo, eres uno de los niños criados en el jardín Sunlit. Kaiko ya ha hablado de ti antes. Sí, respondió Byakuya con respetuosa compostura. Tsuneyoshi continuó. Con tu fuerza actual, ya cumples los requisitos para ser investigador de clase especial.
Tu nombramiento como asociado de clase especial es solo una fase de transición. Participa en una operación importante más, y tu ascenso a clase especial se concretará. Byakuya asintió en silencio en reconocimiento. Además, debes regresar al jardín iluminado por el sol. Kaiko tiene asuntos que discutir contigo. Con esto concluyó su conversación. Siguiendo las instrucciones de Tsuneyoshi, Byakuya partió hacia el jardín iluminado por el sol. Era muy probable que Kaiko quisiera discutir asuntos relacionados con el limpiador, una perspectiva que se alineaba perfectamente con las intenciones de Byakuya. El jardín iluminado por el sol se encontraba en el primer distrito, aunque su ubicación exacta era un secreto bien guardado. Comúnmente conocido como la zona de cuarentena del clan Wasou, servía como un refugio aislado para la crianza de niños mitad humanos. Byakuya, habiendo crecido allí, conocía bien su ubicación. No tardó mucho en llegar a este refugio oculto, que parecía un santuario idílico, aislado del resto del mundo. Señor Byakuya, por favor síganos. Un grupo de amas de llaves y sirvientes del jardín iluminado por el sol lo saludaron y lo llevaron a donde Kaiko lo esperaba. El jardín iluminado por el sol albergaba a muchos niños mitad humanos. Los que habían crecido, como Byakuya y Arima, se habían unido al CCGOAV naturalmente. Los niños más pequeños requerían el cuidado de amas de llaves y sirvientes. De camino a encontrarse con Kaiko, Byakuya observó a niños vestidos de blanco puro jugando en el césped y entre las flores. Sin excepción, todos estos niños eran mitad humanos. Al poco tiempo, Byakuya estaba cara a cara con Kaiko, y las amas de llaves y los sirvientes se retiraron discretamente. Señor. Kaiko saludó Byakuya con calma. Byakuya, dijo Kaiko, sin perder tiempo en palabras amables. V mató a tus padres. ¿Nos guardas rencor por ello? Es cierto que debería odiar la organización, respondió Byakuya sin dudarlo. Sin embargo, no tengo más opción que servir a Wasou. El CCG, el Jardín Iluminado por el Sol y V, operaban bajo el control de la familia Wasou. La mención de Byakuya de Wasou se refería a este sistema interconectado. Tienes una visión sorprendentemente clara de tus circunstancias, observó Kaiko, aparentemente satisfecha con la respuesta. No te preocupes, mientras te mantengas leal, el Wasou te proporcionará los mejores recursos. Así que, serás el próximo limpiador. Su tono no dejaba lugar a negociación. Negarse significaría traicionar a los Wasou, un destino peor que la muerte. No es que Byakuya tuviera intención de negarse. Entendido, respondió sin dudarlo. Originalmente, esperaba que Arima asumiera este puesto, pero no parece muy proactivo. Sigue siendo un investigador de segunda clase, lo que dificulta su participación en las operaciones. Aunque tanto el CCG como V estaban controlados por los Wasou, su conexión era completamente secreta. Solo los semihumanos del Jardín Iluminado por el Sol y los miembros de la familia Wasou conocían la existencia de V. Incluso los miembros de alto rango del CCG, como los investigadores especiales, permanecían al margen. Por razones estratégicas, el CCG no podía aparentar tener vínculos con V, por lo tanto, alguien como Arima necesitaba alcanzar un rango legítimo antes de ser utilizado. No le convenía parecer un simple miembro. En cambio, el anterior limpiador, Kuzen, era un Gouli, por lo tanto, no necesitaba unirse al CCG. Los semihumanos como Arima, en cambio, necesitaban Kinkes para luchar contra enemigos fuertes, equipo que solo el CCG podía proporcionar. Incluso los Kinkes de menor nivel superaban con creces a las armas comunes. Ahora, con Byakuya ascendido a investigador asociado de clase especial, encajaba perfectamente con los requisitos de Kaiko. Kaiko cambió repentinamente de tono. Por cierto, quien atacó el CCG en el segundo distrito hoy fue Kuzen. Es tu predecesor. Derrotarlo demuestra que eres la elección correcta para el próximo limpiador. Su voz se volvió aguda. Byakuya, cuando luchaste contra él, ¿notaste alguna diferencia entre él y el búho tuerto que apareció en el pasado? Capítulo 50. Convertirse en el limpiador, formar el Escuadrón Cero.
Cuando la batalla para defender el 2-2 distrito del CCG concluyó y el búho tuerto se retiró, Kaiko decidió personalmente seguir al búho. La primera vez que apareció el búho tuerto, Kaiko tuvo una fuerte sensación de familiaridad, notando que su Kagune tenía un sorprendente parecido al de Kuzen. Su primer pensamiento fue que el búho tuerto podría ser el propio Kuzen o el hijo de Kuzen y esa mujer humana. Si fuera Kuzen, a Kaiko no le importaría mucho. Le preocupaban poco las vidas de los investigadores del CCG. Pero si fuera el hijo de Kuzen y esa mujer, sería un asunto completamente diferente. Un híbrido nacido de un humano y un ghoul solo podía ser mitad humano o mitad ghoul. Sin embargo, solo los mitad ghoul poseen Kakurous capaces de manifestar Kagune. Un semi-ghoul nato era justo lo que el clan Wasur soñaba con crear. Los productos fallidos del jardín iluminado por el sol, esos niños semi-humanos, eran solo un subproducto de su verdadero objetivo: crear un semi-ghoul natural. Estos fracasos simplemente se suministraban al CCG y al V para reforzar sus filas. Pero si el hijo de Kuzen no estuviera vinculado al linaje Wasou, representaría una amenaza masiva para el clan Wasou. Para confirmar la verdadera identidad del búho tuerto, Kaiko continuó siguiéndolo hasta que se detuvo. Yoshimura se había dado cuenta hacía tiempo de que Kaiko lo seguía. Se detuvo deliberadamente en una zona apartada y recuperó su forma humana. Kuzen, así que siempre fuiste tú, dijo Kaiko con un suspiro de alivio. La alternativa, un hijo de Kuzen, habría sido mucho más preocupante. Ha pasado un tiempo, Kaiko. La actitud amable habitual de Yoshimura estaba ausente, reemplazada por una expresión fría y distante. No seas tan frío, Kuzen. Nuestra organización no te ha molestado, ¿verdad? Eres libre de atacar al CCG como quieras, pero no reveles nada que no debas. Kaiko habló con naturalidad, como si se estuviera poniendo al día con un viejo amigo. Esta conversación ha terminado. Debería irme, dijo Yoshimura, sin interés en perder más tiempo. Bien, pongámonos al día en otro momento, dijo Kaiko, con un tono teñido de un sutil sarcasmo antes de marcharse. Aunque Kaiko confirmó que el actual búho tuerto era Kuzen, los informes de batalla detallados del 2-2 distrito reavivaron sus dudas. Las apariciones anteriores del búho tuerto estuvieron marcadas por asesinatos despiadados de investigadores. Pero el búho tuerto de hoy no había matado a nadie. Un marcado contraste. Kaiko sabía que los ghouls podían alterar sus formas Kakuja, por lo que no podía concluir definitivamente que todos los avistamientos del búho tuerto habían sido Kuzen. Con la esperanza de aprender más, Kaiko le preguntó a Byakuya, quien había luchado contra este búho tuerto y contra el del distrito 24. No, respondió Byakuya sin dudarlo. El búho tuerto que atacó el distrito 2 no es diferente del que combatí en el distrito 24. Byakuya, por supuesto, no traicionaría a Yoshimura ni a Eto, por lo que su respuesta fue firme y convincente. Entendido, dijo Kaiko, aunque sus sospechas persistían. Sin pruebas, dejó el asunto a un lado por ahora. Ahora, sobre el limpiador. La responsabilidad recae en ti. Además, debes formar un escuadrón 0. Puedes elegir a sus miembros tú mismo, preferiblemente entre los niños mitad humanos del jardín iluminado por el sol. Din. El anfitrión completó con éxito la misión oculta 1. Conviértete en el limpiador. Recompensa: 100 puntos de atributo. Misión 1 completada. Activando la misión 2. Misión 2. Reúne el escuadrón 0 y amplíalo a al menos 3 miembros. Recompensa: 10 puntos de atributo. Nombraré a Arima vicecapitán del escuadrón 0 por ahora, dijo Byakuya. Elegiré a los demás miembros más tarde. Aunque Byakuya no quería que Arima se convirtiera en la máquina de matar sin emociones retratada en la línea de tiempo original, tenerlo como vicecapitán no entraría en conflicto con ese objetivo. Al mantener la autoridad del escuadrón 0 en sus propias manos, Byakuya podría proteger indirectamente a Arima de la manipulación de los V mientras mantiene el control. Bien. La fuerza de Arima no está en duda, aunque le falta entusiasmo. Puedes controlarlo por mí, dijo Kaiko con aprobación. Mientras estés en el jardín iluminado por el sol, echa un vistazo a los niños. Si encuentras algún candidato prometedor, desígnalo como posibles miembros del escuadrón 0.
Entendido, respondió Byakuya, que ya tenía la intención de evaluar a los niños. Dicho esto, Kaiko se quitó el sombrero y se marchó. No le proporcionó a Byakuya ningún atuendo oficial de V, ya que este necesitaba mantener su puesto en el CCG y mantener en secreto su identidad como el limpiador. Al ver a Kaiko irse, Byakuya permaneció inexpresivo. Byakuya comenzó a explorar el jardín iluminado por el sol. El lugar podría describirse como un amplio patio, lleno de flores y vegetación. Niños mitad humanos jugaban libremente, creando una impresión superficial de calidez y belleza. Mientras caminaba, algunos niños lo saludaron y él respondió amablemente. Fue entonces cuando Byakuya se encontró con dos niños particularmente notables. Un niño y una niña tumbados en el césped, ambos de unos 10 años de edad. Los reconoció instantáneamente. Nimura Furuta y Rize Kamishiro. Aunque el verdadero nombre de Rize aún no era Kamishiro, más tarde heredaría el apellido de su padre adoptivo, Matasaka Kamishiro, su nombre de nacimiento era desconocido. Ciertamente no era Uasu, o no habría estado en el jardín iluminado por el sol. De manera similar, Furuta no llevaba el apellido Uasu ya que no era descendiente directo, sino que tomó el nombre Nimura Furuta. En el jardín iluminado por el sol, estos niños tenían un estatus bajo, al menos en comparación con la familia principal Uasu. Al ver acercarse a Byakuya, Furuta se incorporó con una sonrisa. Hermano mayor. ¿Cómo te llamas? Preguntó Byakuya, intrigado por Furuta, un personaje fundamental en la historia original. Futa casi se le escapó, corrigiéndose rápidamente. Soy Nimura Furuta. ¿Y tú, hermano mayor? Din. El anfitrión ha interactuado con personajes clave, Nimura Furuta y Rize Kamishiro. Misión oculta activada. Las tradiciones e injusticias del clan Uasu. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.